Sí, buenas noches. Gracias por estar presentes. Estamos ahora con una presentación a cargo del doctor Antonio Tucet en este capítulo de administración de la Sociedad Peruana de Oftalmología. El tema es uso del CIE-11 en oftalmología. Nosotros normalmente usamos y estamos acostumbrados desde hace muchos años a usar el CIE-10, que es el que tenemos implementado, y la novedad es la aparición de este CIE-11 ya desde hace algunos años, pero recién creo que está comenzando a implementarse en realidad ya. El doctor Antonio Ducet nos dirá cómo son las cosas y algo más con respecto al tema. Buenas noches con todos, gracias por la invitación. Siempre es un gusto participar con ustedes en este capítulo de administración de la Sociedad Peruana de Oftalmología. Bueno, mi nombre es Antonio Tucet, yo trabajo en el INO, en la parte de gestión clínica, la parte de salud ocular comunitaria, y siempre he estado familiarizado, digamos, con esta tipo de cosas, que es parte de la gestión clínica, ¿no? El buen registro en la historia clínica y en los documentos que deberían contener tanto los diagnósticos como los procedimientos que hacemos, ¿no? Pero siempre para el prestador mismo siempre es un poco de dolor de cabeza, porque siempre hay equivocaciones, etcétera, porque generalmente este registro siempre fue manual, ¿no? Entonces, ahora ha aparecido el clasificador internacional de enfermedades, el CIE-11, famoso, que es una propuesta de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Desde hace muchísimos años se maneja estos instrumentos, y el CIE-11 ya fue planeado hace como 10 años, creo que se comenzó a construir, y se planteó como meta que en el 2022 ya se lance, ¿no? Para el uso, ¿no? A los países que son miembros de la ONU, ¿no? Porque la OMS está escrita y la OPS también están escritas a la Organización de las Naciones Unidas. Por lo tanto, si nosotros pertenecemos a la ONU, pues, si bien no es vinculante, no estamos obligados a usar este clasificador, pero a mi manera de ver, el tiempo sí lo hará cuasi obligatorio, ¿no? Entonces es muy buena esta iniciativa de analizar, aunque sea ver, presentar, saber que existe, saber cómo es, y hacer unas simulaciones ahí para irnos familiarizando con este clasificador, ¿ok? Entonces, miren, ¿para qué sirve el clasificador? Básicamente es para estadísticas mundiales y regionales, para estadística gruesa, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no sirve para estadística fina de oftalmología, por ejemplo, ¿no? Entonces, es estadística gruesa, ¿no? De los daños oculares prevalentes, digamos así, pero ya si estamos en un servicio de oftalmología, en un departamento, o en el INO mismo, en el IRO, ya para hacer estadística fina, ya tendría que tener modificaciones, ¿no? O explorarlo más, y si nos interesa algún diagnóstico que no esté ahí, pues tendremos que darle un código nuevo o algo así, ¿no? Que si bien no es válido a la hora que lo mandamos al MINSA o a su salud o lo que fuere, pero para cuestiones internas sí es válido hacerlo internamente. En el INO lo hacemos, por ejemplo. Entonces, este es el último, por ejemplo, que ha salido Estadísticas Sanitarias Mundiales del 2020, siempre tiene un retraso de 2 años, pero esto es lo más, a nivel mundial, esto digamos es lo más, y esto sale de los reportes que hacen en todo el mundo bajo la codificación CIE-10, ¿no? Actualmente. ¿Y qué otra utilidad tiene? Bueno, ahora la misma OMS ha lanzado este CIE-11, diciendo que una de sus utilidades es para los seguros de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque los seguros de salud, sean públicos o sean privados, o mixtos, como en el caso de salud, necesitan uniformidad diagnóstica y necesitan uniformidad en la codificación de procedimientos, por ejemplo, que ya vamos a ver que es muy diferente al CIE-10. ¿Ok? Entonces, y finalmente, lo que al final, a mi modo de ver, va a obligar a que todos usemos esto, es que en el MINSA hay una Dirección General de Intercambio Prestacional. ¿Qué quiere decir esto?
que en algún momento esas famosas redes integradas de salud que ahora están, digamos, todavía en pañales, esa es la verdad, en algún momento van a tener que comprar y vender servicios. Por ejemplo, si en San Isidro hay un, no sé, vive una empleada del hogar que tiene SIS, por decir un ejemplo, o tiene salud, y el establecimiento más cercano es la clínica Ricardo Palma, y le da una apendicitis, pues esa persona irá a la clínica Ricardo Palma, la operarán la apendicitis y Ricardo Palma le cobrará de salud por ese diagnóstico y ese procedimiento de apendicectomía, hospitalización y tal. Y para ese, y viceversa, las Fuerzas Armadas también nos podrá vender servicios de hospitalización al ministerio, o de salud, como ya hace, ya compra servicios a terceros para hacer hemodiálisis, para ciertos tipos de cirugía, etcétera, etcétera. Compra servicios, eso ya es una realidad. Pero en el futuro esto tiene que ser más fluido entre todos los subsectores de salud. Y para eso va a ser una condición fundamental, es que la codificación de los daños, de las enfermedades y los procedimientos sea totalmente uniforme. Entonces, desde ese punto de vista, el CIE 11 es una alternativa para unificar toda esta codificación. Entonces, por esas tres razones, ¿no? Es que tenemos, ¿no? Por ejemplo, por no usar el CIE 10, en muchos estudios mundiales que se han hecho de accidentes de tránsito, de salud mental, el Perú no ha sido incluido porque su codificación no era buena, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener que salvar todas esas cosas, que ya el CIS ha ayudado mucho a masificar esto del famoso el CIE 10, y la masificación de los seguros de salud también, EPS, etcétera, ha ayudado a que cada vez tengamos que codificar mejor, ¿no? Entonces, la compra y venta de servicios entre subsectores va a ser una de las cosas que va a definir que se use un clasificador, y seguramente el CIE 11 se va a imponer a ella. Ahora, lo que sí quiero recordarles, claro, es que tenemos daños, enfermedades. Por eso este es un clasificador internacional de enfermedades. Por lo tanto, ahí actualmente usamos el CIE 10 y se va a usar por algunos años más, de hecho, mientras que se va usando y validando el CIE 11. Seguramente por partes, sus sectores, no creo que esto de una vez se diga, a partir de ahora se usa el CIE 11. Definitivamente no va a ser así. Sería un caos. Entonces, para clasificar o codificar enfermedades o daños, se usa el CIE 10 y en el futuro el CIE 11, ¿no? Enfermedades, bueno, la catarata, pero un daño, por ejemplo, es un trauma ocular, ¿no? Un trauma ocular, un clásico daño. Un cuerpo extraño, un daño, ¿no? ¿Y qué se usa como protocolo? Y la famosa guía de práctica clínica, la famosa GPC, que tanto nos piden para acreditar, para el ISO, para Joint Commission, para etcétera, etcétera, etcétera. Y los procedimientos son otra cosa, ¿no? Los procedimientos sí ya son, obviamente, parece muy obvio, pero es interesante decirlo, los procedimientos se codifican con otro, ¿no? Con el famoso CPT, que es un clasificador americano y que ha sido adaptado para el Perú por el catálogo de procedimientos médicos y odontoestomatológicos del MINSA. Y que de hecho ustedes ya usan, porque en el sector privado creo que utilizan el CEU u otras cosas parecidas, pero a nivel del CIS, a nivel de salud y todo, ya se usan este tipo de catálogos que básicamente usan los mismos códigos que usa el famoso CPT, ¿no? Pero lo concreto es que acá en el Perú hay un catálogo aprobado por el Ministerio de Salud, donde están la mayoría de procedimientos médicos odontoestomatológicos que se hacen en todos los IPRES, vamos a decir, de todo el país. Entonces, ¿pero qué tiene que haber detrás de cada procedimiento? Una guía técnica del procedimiento, ¿no? Ya no es una guía de práctica clínica. La guía de práctica clínica se usa para daños o enfermedades. En cambio, la guía técnica de procedimientos es para describir un procedimiento. Por ejemplo, apendicectomía. Las 2, 3 o 4 técnicas que existan, o una técnica que sea. En el INO le llamamos PCA, ¿no? PCA, ¿no? Eh, ya me olvidé, procedimientos asistenciales, creo. Guía de procedimientos, GPA, perdón, GPA, no es PCA, me he equivocado. GPA, es guía de procedimientos asistenciales, le llamamos nosotros, ¿no? Porque en el ministerio hay un documento que dice la norma de normas, ¿no?
Y dice, la guía técnica, en caso se trate de enfermedades o daños, debe denominarse guía de práctica clínica. Pero no dice específicamente cómo debe llamarse en caso de que se quiera describir un procedimiento. Entonces yo le puedo poner guía técnica de procedimiento. Le puedo poner como más me plazca, digamos así, ¿no? Solo en caso de daño estamos obligados a que se diga guía de práctica clínica, ¿no? Acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, ¿no? Enfermedades, catarata, daño, trauma ocular, ametropías, estrabismo. Acá se usa el CIE-10 o el CIE-11. No, salud ocular o oftalmología es el famoso H, ¿no? Ahí están concentrados todos los diagnósticos oftalmológicos, ¿no? Y se usan las guías de práctica clínica. En cambio, los procedimientos ya es una facomulsificación, una reparación quirúrgica de trauma, una medida de la vista, una corrección de estrabismo, porque hay varios tipos, etc. Y eso está en los famosos catálogos de servicios y tienen un código de 5 cifras, ¿no? Y en este caso nosotros, acá está, nosotros utilizamos en el INO GPA, Guía de Práctica Asistencial. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿de qué hemos pasado, no? De 3 tomos gigantescos, ¿no? Muy gruesos, gigantes, en donde hay la clasificación de enfermedades y también se puede codificar la muerte también, es útil para ¿no? Hechos vitales, etcétera, a una interfase web, ¿no? Oye, ya no hay libro acá. Simplemente pongo CIE-11 en el Google y me sale automáticamente, entro ahí y me va a salir esta pantalla, acá está, International Classification of Disease, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, y me sale esto. Así de simple ya, no sé, es totalmente interactivo, ¿no? En el INO, como ven, hicimos para una adaptación del capítulo 7, el capítulo oftalmológico, y de otros capítulos a las necesidades de información del INO. Le agregamos un número más, le pusimos un punto y más, etcétera, pero para cuestiones netamente internas. Y esta es la carátula del documento técnico que si ustedes acceden a este link es un documento del 2018, en la página web del INO está el catálogo de procedimientos médicos y sanitarios del INO, ¿no? Acá hay un aproximado de, si no me recuerdo, unos 600 procedimientos, tanto de salud pública, de salud individual, la mayoría, y algunos de salud colectiva, ¿no? Campañas, promociones, coordinación con la comunidad, etc. Entonces, nosotros está en vigor, digamos, estos dos, lo utilizamos actualmente en el INO, ¿no? Como le dije, no hay versión escrita, pero sin embargo hay un texto que es una guía de referencia para guiarse, pero les animo a que le den una ojeada porque tiene 400 páginas, y como que aburre bastante, ¿no? Ok, entonces, lo interesante saber acá es la taxonomía de los clasificadores, o sea, en otras palabras, el índice. Entonces, antes teníamos que oftalmología estaba en el capítulo 7, enfermedades del ojo y sus anexos, comenzando pues desde la parte externa, la órbita, pasando por la conjuntiva, esclerótica, cristalino, coroides, vítreo, nervio óptico, músculos, trastornos visuales y ceguera en general, y otros trastornos del ojo, ¿no? Por ejemplo, si yo quería poner un trauma ocular, tenía que irme abajo al código X o Z, porque ahí había contusión ocular, trauma ocular, laceración ocular, etc. Si quería poner un herpes, tenía que irme al capítulo A o B de infecciones, ¿no? Si tenía algo de cáncer, tenía que irme al capítulo de cáncer, ¿no es cierto? Entonces, tenía que tener un Excel a la mano o el clasificador físico ahí junto a mí para poder buscar cuando necesitaba algún diagnóstico. Porque, como saben ustedes, siempre nos ponían un acrílico ahí con los principales diagnósticos oftalmológicos, ¿no? Pero ahora, bueno, ya están en la mayoría de software asistenciales, ya lo incluyen ahí. Pero a veces había que echar mano a lo manual, ¿no? En cambio, esta es la taxonomía del CIE-11, en donde ya no estamos en el capítulo 7, sino estamos en el capítulo 9, que es enfermedades del sistema visual. Y cuando desplegamos esto, nos desplaza lo que está más en negrita, muy parecido a esto, pero un poquito más desglosado, trastornos de los anexos y la órbita, el segmento anterior, segmento posterior,
que afectan a los dos segmentos, trastorno de los centros visuales, glaucoma o sospecha de glaucoma, estrabismo y trastorno de la motilidad, trastorno de refracción y acomodación, y trastornos post procedimiento del ojo, ¿no? Como ya sabemos, las complicaciones en oftalmología se convierten en una entidad más, prácticamente, ¿no? Porque hay que hacer vitrectomías, hay que hacer reparaciones y etcétera, y prácticamente hay toda una opción para definir cuando hay trastornos postoperatorios, ¿no? Que antes en el CIE-10 era muy difícil, ¿no? Por ejemplo, la famosa ruptura de cápsula posterior, pues en el CIE-10 no existía, ¿no? Y, por ejemplo, cuando hay opacidad de la cámara de la cápsula, ¿no? Tampoco no había, pero en realidad había una opción que era restos de catarata, ¿no? Pero nadie lo quería poner porque no se quería reconocer que se había dejado restos, pero había un diagnóstico, ¿no? Pero en fin, pero ahora ya hay un capitulito, un subcapítulo específico, ¿no? De trastornos post-procedimiento, ¿no? Esto no tiene carácter punitivo, ¿no? En el INO se ha trabajado mucho esto, porque las complicaciones simplemente son una oportunidad de mejora, ¿no? No es cuestión punitiva. Tanto individualmente, parte de la gestión clínica que hace cada oftalmólogo con sus procedimientos es la reflexión y el análisis de sus complicaciones, pero en un departamento o un servicio también debe hacerse ese análisis con el fin de mejorar, ¿no? Con el fin de mejorar. Y a veces el simple uso de la lista de verificación de cirugía segura es más que suficiente para evitar esa complicación. Hay deterioro de las funciones visuales que no hay acá, o están acá en estos dos, pero acá hay, ¿no? Es decir, la famosa deficiencia visual, ahora ya no le dicen discapacidad, la deficiencia visual leve, moderada, severa, la baja visión, la ceguera, disminución de los campos visuales, la ceguera legal, etcétera, etcétera. ¿No? Discapacidad visual. Esto, perdón, está en la web, pero ya ha cambiado, ¿no? Ya ha cambiado. Acá está discapacidad. Ya vamos a ver. Y ya nos da la facilidad que cuando desplegamos esto, ya no es necesario irnos a otras letras del CIE-10, es decir, al abrir el libro y buscar si son infecciosas, si son sistémicas, si son reumatológicas, si son traumas, ¿no? Sino ya al desplazar el capítulo 9, automáticamente ya tenemos acceso a las neoplasias de los ojos y anexos, motivos de contacto con el sistema sanitario en relación a la visión, por ejemplo, esto es para cuestiones de agudeza visual, campañas, extramurales, etc. La cuestión de la contusión, que ya, como ven, es otra contusión del globo ocular, o sea, todo lo que es traumas, cuerpos extraños, ahí albinismo cocutáneo, ¿no? Pero en fin, ya directo al grano, ¿no? O sea, ya nos da la posibilidad directo de ir. Ahora ya vamos a ver, lesión traumática del globo ocular, aparte de contusión hay lesión traumática, lesión de nacimiento en el ojo, ocupación sifilítica congénita, hallazgos clínicos, otros síntomas y signos o hallazgos del sistema visual, anomalías estructurales del ojo o párpado, ¿no? Aparato lagrimal, otras enfermedades especificadas del sistema visual y enfermedades del sistema visual no especificadas. O sea, la gran ventaja es que antes, si yo veía el 7, solo veía oftalmología, pero si por ahí tenía un diagnóstico que no había, tenía que ir a buscar a otros lados. Ahora no, al desplegar el capítulo 9, me descarga oftalmológico y lo no oftalmológico, digamos así, pero que al final afecta al ojo, ¿no? Afecta al ojo y que antes no estaba clasificado como tal, sino en otros capítulos. Entonces, bueno, actualmente, ¿qué tenemos? Un Excel, ¿no? Que en todas las clínicas, sector privado, etcétera, simplemente ese Excel lo han trasladado a software de gestión hospitalaria y utilizan los famosos códigos presididos. En el caso de oftalmología, por ejemplo, un diagnóstico muy común es la conjuntivitis, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 opciones de conjuntivitis, ¿no? Purulenta, atópica, aguda, no especificada, crónica, blefaroconjuntivitis, con otras, y siempre no la opción de no especificada, ¿no? Pero ahora, como vamos a ver, tenemos más opciones todavía, ¿no? Entonces, esto también, uno pone CIE10 XLS ahí en Google y automáticamente me regala el Excel del CIE10, ¿no?
En cambio, como vemos, acá ya es una interfase, ¿no? En donde yo entro, pongo CIE 11 y automáticamente sale el primero googleando y uno entra y pulsa donde está, perdón, acá, ¿no? Esto es lo primero que sale, CIE 10, no hay que inscribirse, no hay que suscribirse, no hay que dar el correo, nada. Y lo primero es ir al navegador, ¿no? Yo aconsejo ir a curiosar el navegador de frente, porque hay un montón de herramientas, pero francamente son bien densas y aburridas. Entonces, entrar al navegador. Si yo entro al navegador sin ninguna condición, yo voy a entrar acá y me voy a encontrar con el capítulo 9 que es enfermedades del sistema visual, ¿no? Y me va a arrojar esto, ¿no? ¿No? Las exclusiones, codificado en otra parte, ¿no? Me da algunas opciones. Pero ahora yo sugiero verlo en vivo y en directo antes de esto. Por ejemplo, he escogido algunos diagnósticos súper comunes, por ejemplo, la conjuntivitis mucopurulenta, es el famoso H100, pero miren, en el CIE 11 tiene toda esta codificación. Comienza con el número 9 porque estamos en el capítulo 9, ¿ya? Y esta codificación, conforme el diagnóstico le hago más especificaciones, puede ser más largo todavía. La ventaja es que no hay que hacerlo manualmente, sino se escoge y automáticamente se selecciona, y cuando lo incluyan en los software hospitalarios de los sectores privados, públicos y de salud, pues simplemente hay que escoger el diagnóstico, se da enter y se registra, ¿no? ¿Ok? Entonces estos, por ejemplo, son casi clásicos del capítulo 9, son enfermedades típicamente oftalmológicas, pero estos como son daños, cuerpo extraño y trauma, en el mismo CI11 no está en el capítulo oftalmológico, sino está en el como N, ¿no? O sea, todo lo que es lesiones, agresiones, voluntarias o involuntarias, digamos así, están en este capítulo, ¿no? Pero es fácil llegar a ellos. Ya, vamos a dejar de compartir y vamos mejor al mismo catálogo. A ver, un ratito acá está. A ver, un momentito. Justo. Ok. Vamos a compartir el CIE 11. Esta es la interfase, ¿no? Yo googleo, pongo CIE 11 y automáticamente lo primero que me va a salir es esto. Entonces, es la 11ª revisión, ¿no? Eh, exactamente, ¿no? Porque por eso se llama 11, ¿no? Pero está vigente, o sea, la OMS lo declaró vigente desde el 1 de enero del 22, ¿no? Como digo, esto no es vinculante, por eso en el ministerio, digamos que ahorita no se puede decir que no haya alguien que sea experto en CIE 11, porque en la práctica no está en uso, ¿no? Pero vamos a explorar un poco. Entonces yo me voy de frente al navegador, hay mucho material para leer y revisar, pero para oftalmología yo creo que lo más práctico es ir al navegador directamente, ¿no? Entonces ya sabemos que las enfermedades del sistema visual son el código 9, entonces yo despliego acá, y aquí me va a salir lo que les mostré, ¿no? Entonces miren, hay los trastornos desde la órbita, segmento anterior, segmento posterior, pasando por estrabismo, disminución de las funciones visuales, deterioro de la visión, y también está incluido otros capítulos que no son necesariamente el capítulo 9, pero que son útiles para codificar en oftalmología, ¿no? Neoplasias, contusiones, cuerpo extraño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, y acá hay para buscar, es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a poner lo de conjuntivitis, que es muy, muy frecuente. Entonces acá me va a desplegar muchas más opciones que el CIE 10, ¿no? Entonces, por ejemplo, el conjuntivitis papilar y sus variantes, mucopurulenta. También, la gonocóciga está en el capítulo 1, o sea, la gonocóciga está en el capítulo de infecciosas, que es generalmente el capítulo 1 y 2, pero sin embargo, acá está en el código de conjuntivitis. O sea, yo puedo escoger cualquiera, debido a adenovirus, qué sé yo, a cantamueva, todas las opciones
Muchas opciones hay acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner conjuntivitis papilar gigante, ¿no? Entonces acá no me sale ningún código, ¿no? Bueno, perdón, el código es 9A60.00, pero acá me dice que tengo que decir la lateralidad. Bueno, vamos a poner que es bilateral. Entonces acá, este código ya se aumentó, y el código viene a ser este de acá, ¿no? Entonces es un código mucho más grande, ¿no? Y si yo quiero decir un sitio anatómico específico, por decir conjuntiva vulvar, por decir un ejemplo, el código se me agranda y tiene n dígitos, como ven ustedes. ¿No es cierto? Entonces, bueno, la facilidad de esto es que es mucho más rico en diagnósticos que el CIE-10. Hay mucho más opciones para escoger el tipo de conjuntivitis que yo diagnostico, incluso las infecciosas, etcétera, etcétera. Incluso, por ejemplo, a ver el famoso, la blefaritis me olvidé cómo es este parásito que ataca los ojos, doctor Muro, una ayudita. ¿Demodex? El de Muro. El de puchas, cero en oftalmología. También hay la opción de infectación del párpado por Demodex, ¿no? Entonces, ¿no? Yo puedo, acá tengo el código, siempre, pero si yo, ¿no? Infestación del párpado ya me complica y se pone el código más grande. Y si yo digo que es bilateral, pues el código se agranda. Y si yo, no sé, quiero decir que es en el canto lateral, pues se agranda más, ¿no? Sin embargo, esto ya estaría automatizado, ya no tendría yo por qué, digamos, hacer cuestiones manuales. Esa es la gran ventaja de esto. Vamos a poner otro diagnóstico, por ejemplo, hipermetropía, que es súper frecuente, ¿no? Ese sí es un código único, ¿no? Supongamos que es, ¿no? Tiene el código 9D00, pero si es bilateral, pues ya me agranda el código y ya tiene un código más grande, ¿no? ¿Es cierto? Y si hay dolor orofacial neuropático crónico, no sé por qué, debe estar por algo, ya no, mis conocimientos no dan para tanto, pero si es que hubiera esto, ahora vamos a hacer la prueba, si es que hubiera esto agregado, por decir, ya aumentaría el código, ¿no? Y si acá queremos especificar, miren, ¿no? Si hay dolor, si hay angustia, si hay interferencia con el dolor, si es intermitente, persistente. Bueno, no sé si será aplicable a la hipermetropía, pero teóricamente conforme yo diga que hay dolor leve, pues aumentará más la codificación, ¿no? A ver, por ¿Podemos ejemplo, según esa, podemos según una de esas ver endoftalmitis para ver qué opciones te da? ¿ya? Acá está endoftalmitis, ¿no? Simpática, específica, por aspergilios, oncocercosis, por toxocara, oftalmotis bacteriana, que es la más frecuente, ¿no? Unilateral, bueno, derecha, por ejemplo, entonces ya me sale este código, ¿no? O sea, su código base es 9B72, pero si yo especifico de qué lado es, pues automáticamente me va a botar un código más grande, pero las primeras 4 cifras son las que corresponden al código, a la base, digamos así, ¿no? La famosa catarata, también hay mucho más opciones relacionadas a la edad, hay coronaria, punteada, madura, etcétera, infantil o juvenil, traumática, diabética, secundaria a otras enfermedades, etcétera, miotónica, pseudo, hipoparatiroidismo, etcétera. La que me llamó la atención, doctor, a ver si, porque yo siempre he oído de la famosa catarata pseudoefoliativa. Entonces, no sé, ya no me alcanza si es que alguno de estos diagnósticos dará con eso o no, ¿no? Francamente no lo sé, pero definitivamente hay mucho más opciones que catarata en el CIE-10, ¿no? Porque en el CIE-10 no pasan de 6 o 7, igual que conjuntivitis, 6, 7, 8 opciones y no hay más. En cambio acá hay muchísimo más opciones, ¿no? ¿No? En este sentido sí enriquece el diagnóstico, lógicamente, ¿no? Enriquece el Incluso, diagnóstico.
Perdón, Antonio, incluso también hay en esto de relacionado a complicaciones de la cirugía de catarata, ¿no? Exactamente, vamos a ver eso ahorita. Sí. Por ejemplo, en glaucoma, clásica, el primerito, sospecha de glaucoma, ¿no? Sí, es un diagnóstico totalmente válido, ¿no? Incluso puede ser repetitivo porque puede haber dudas en el diagnóstico de glaucoma hasta 2, 3, 4 en consultas, y después ya los diferentes tipos de glaucoma que definitivamente hay mucho más opciones para eso, ¿no? ¿No? Por ejemplo, el chalación acá lo han puesto. También hay pterigion, perdón. ¿No? En el caso de pterigion sí hay poca, digamos, opciones. Solo me da a decir si es derecho o izquierdo, y si es conjuntiva palpebral, fornices, conjuntival superior, etc. No tiene la clasificación que usamos nosotros, si es nasal o temporal, o etcétera, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras hay más opciones que en el CIE-10. A ver, vamos a ver la curiosidad que hay con retinopatía también. Es lo Están más preguntando frecuente. sobre saco anoftálmico también, ¿no? Saco anoftálmico. Ya, no proliferativa, la proliferativa, sin especificación, ¿no? Hasta ahí llega. Saco endoftálmico. No es. Anof. Saco, pero ni siquiera hay saco. A ver, saco. Anoftálmico. No. No tenemos. ¿A qué se refiere? Habría que ver varias opciones en ese caso. ¿Ya? Pero, a ver, vamos a ver las cuestiones posoperatorias que siempre llaman la atención, que antes era difícil clasificarlo, codificarlo. Caramba, ¿dónde está? De repente puedes ir buscando anoftalmía, ahí han salido varios. De repente el doctor Acá hay Velasco anoftalmía. está y podría ver si. Sí, acá hay como anoftal, sí, anoftalmía, hay varios tipos. Órbita anoftálmica, anoftalmía, órbita anoftálmica, no sé si eso se refiere el doctor. Es cuestión de buscar varias opciones Pon órbita si llega. anoftálmica, a ver, presiona a ver si despliega. Donde dice Órbita. órbita anoftálmica. Allá. Había una opción. Acá, anotalmía Abajo, adquirida. esa es. Esa. Okay. Deformidad de las partes blandas de la órbita, 9A25, bilateral, izquierdo, derecho, unilateral. Esa es la zona, ¿no? Supongamos que sea izquierdo, bueno, este sería el código, ¿no? Órbita contraída, etc. No sé si eso satisface, pero acá está, ¿no? Puedo regresionar si es que me equivoco, puedo volver al código anterior y ponerle, bueno, no vamos a hacer mucha mala suerte, sería que sea bilateral, ¿no? Pero ya, izquierdo o derecho tiene diferente código, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver lo de cuestiones posoperatorias. ¿Hay alguna forma que uno pueda ser interactivo, sugiriéndole a alguien, digamos, que esté a cargo de este programa por algunos diagnósticos que no encontremos? Sí, sí hay, pero ahorita no lo tengo a la mano la forma, sí lo vi, pero sí hay. En una de estas opciones que hay al inicio, hay una parte donde uno puede interactuar. Sí. Eso sería genial, ¿no? Eso sería una muy buena noticia. Exacto. Sí hay, porque quiero o no, esta no es una versión final, ¿no? La misma OMS dice que está sujeta pues a validación mundial, ¿no? Si bien esto lo ha hecho un grupo grandísimo de expertos, etcétera, etcétera, pero una cosa es eso y otra cosa es ponerlo en la práctica misma, ¿no?
No encuentro lo de las cuestiones posoperatorias. Caramba. A ver, vamos a poner acá. Sí, trastornos de los ojos, refracción, acomodación, disminución de las funciones, deterioro. En la otra aparecía como cuidados postoperatorios, me parece. En la serie 10. Sí, pero claro, pero no era específico para oftalmología, ¿no? Creo que estaba bastante general. Segmento, ojos, disminución de las funciones, neoplasia, motivo de contacto, contusión, trauma, lesión. Se nos fue ese capítulo, qué bárbaro. Está raro. O ya no está, no creo. Lo que pasa es que si pones de repente, o sea, no, estaba viendo ahí postoperatoria, post-op, y te va a salir endoftalmitis postoperatoria, etcétera. Claro, pero va a salir de todo, digamos, de todo posoperatorio, de cualquier cosa. Pero a ver, No, vamos porque a... estamos en el capítulo 9. Claro, trastornos Entonces va a salir ortognáticos. relacionado a... Antonio, lo de traumatismos, ¿puedes desplegarlo para ver qué cosa nos da? Sí, acá hay dos tipos, ¿no? Traumatismo del globo y lesión traumática del ojo. Entonces acá están todo lo que es cuerpos extraños, ¿no? Cuerpos extraños, trauma cerrado, herida penetrante, abulsión de un ojo, abulsión ya entiendo como trauma globo abierto, laceraciones igual, heridas penetrantes, cuerpo extraño magnético intraocular, laceración sin prolaxo, ¿no? Etcétera, ¿no? Otro traumatismo, y la lesión traumática, sí, claro, estas son todas las opciones, ¿no? Aquí está. Claro, acá no usan el término de traumatismo ocular cerrado y abierto, ¿no? Lo que utilizan es abulsión, laceración, herida perforante, etcétera, y los traumas cerrados, ¿no? Entonces hay que hacer esa distinción, ¿no? Acá hay con prolaxo y sin prolaxo, mayormente así está clasificado desde el punto de vista, tanto el CIE 10 como ahora en el CIE 11, ¿no? Entonces hay mucho más opciones acá. A ver, vamos a poner, como dijo el doctor, a ver, de posoperatorio para adherencias, dehiscencia, ausencia adquirida por no. respiración. No, sale de todo, Sí, sí, pues, sí, ¿no? sale de todo. Sale. Es raro. Puede ser que lo hayan desaparecido para revisarlo o algo así, pero me parece raro que no esté acá. Deterioro de la visión, motivos de contacto, neoplasia, cuerpo extraño, albinismo, traumatismo, oculoplasia sifilítica, anomalías estructurales, otras enfermedades específicas del sistema visual, ¿no? Sí, pues no está esa parte, ¿no? Posoperatoria. Parece bastante extraño, porque en la diapositiva sí estaba, en la captura que hice, en la captura que hice, ahí sí estaba. Después de trastornos de la refracción. A ver, vamos a ver. Vamos a compartir de nuevo. Después de trastornos de la refracción, estaba, ¿no? Pero... trastornos de los ojos, de los anexos oculares, tras procedimiento. Acá está, Ese. perdón. Ahí está. Sino que han cambiado de fraseo, ¿no? Entonces, bueno, acá básicamente está la pseudofaquia, codificado en otra parte, hemorragia o hematoma del ojo y las anexos oculares, traumatismo, daño resultante de atención médica. ¿Mm? Solo hay eso, ¿no? Queratoopatía ampulosa o queratoopatía bulosa, creo que es el término que usamos acá,
Fragmento de catarata en el ojo tras cirugía de catarata, cicatrices corioretinianas, ampulitis conjuntival, complicaciones con dispositivos de drenaje para glaucoma por láser, hemorragia hematoma en los ojos, traumatismo aéreo resultante de la atención médico-quirúrgica no clasificada en otra parte, ¿no? Por ejemplo, en fragmentos, ¿no? Yo, a mi parecer, no sé si ustedes están de acuerdo, como que puede haber, estos fragmentos se refiere a la opacidad de cápsula posterior, porque ni en el CIE 10 ni en se No. habla en esos términos. No. Ya, ok. Y por ejemplo, claro, una endoftalmitis no aparece como trastorno, sino los que aparentemente no estarían, ¿no? La famosa queratopatía bulosa o fragmentos en cataratas, cicatrices, ¿no? Pero si es endoftalmitis, en ese caso tiene su propio, no está dentro de trastornos de anexo transocular, porque la endoftalmitis puede ser o no puede ser una complicación posoperatoria, ¿no? Está como está como endoftalmitis bacteriana posoperatoria. Específica, ¿no es cierto? Claro, acá lo hemos Sí. visto, endoftalmitis bacteriana, purulenta. Sí. Ya, pero ahora ya no después solamente hay endoftalmitis bacteriana. Ah, ya, pero puede haber, sí, pues, hasta ahí no me queda. A ver, porque yo la encontré. Acá está, endoftalmitis bacteriana. ¿No? Y enferma con enfermedades inflamatorias de la retina, bilateral, etc. Claro, al parecer, como ves, parece que está cambiando, ¿eh? Porque a veces cambian de Yo fraseo. lo tengo acá A veces, como el 9B72Y endoftalmitis bacteriana posoperatoria. acá está. Bueno, acá hay una que es 9B72. ¿Y uno puede Sí, buscar por código también? sale enfermedades inflamatorias de la retina. Si abres esa, de repente ahí te sale. Por código es un poco más difícil, creo, Pedro, ¿no? Que ahora antes era más fácil, tú buscabas, ponías el H25, pongamos, o el H26, o el H353 y te salía, pero ahora aprender de todos esos códigos, ¿no? Por ese ¿No? capítulo 9, ¿no? Ya no es el capítulo Mm, H, Claro, capítulo 7 7. anteriormente. O sea, claro, lo más fácil, digamos, es irse de frente al capítulo de enfermedad visual, ¿no? Y ahí buscar tu diagnóstico, ¿no? Y ahí buscar tu diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, no sé, otro que utilicemos muy, ¿no? Estrabismo, supongo que es muy sencillo, ¿no? En todas sus formas, ¿no? Hay mucho más opciones que en el mismo CIE-10, ¿no? Incluso el trauma ocular también no está como tal, ¿no? Si ponemos así, podemos encontrar, por ejemplo, el trauma cerrado solamente, ¿no? Si es izquierdo, derecho, unilateral, y si quiero poner un sitio en específico. Pero sí hay, como hemos visto, contusión ocular, ¿no? Contusión de globo ocular y, ¿no? Y tejidos, ¿no? Pero ahí, sin embargo, cuando ponemos esto, automáticamente se desencadena toda una cuestión de cuestiones de traumas del ojo, ¿no? Desde los cuerpos extraños hasta las laceraciones oculares sin prolapso, con prolapso, etc. ¿No? O sea, yo diría, lo más práctico en este caso es comenzar a curiosear así literalmente, acá en el buscador, hasta llegar al diagnóstico que estamos persiguiendo. ¿No? Digamos, esa sería la gran ventaja de pero yo veo algunas desventajas, ¿no? Por ejemplo, acá había puesto en ventajas, bueno, la máxima es que es iterativo totalmente, ¿no? Lo que en CIE 10 también se había logrado eso, pero acá vemos que hay más riqueza, ¿no?
O sea, los despliegues son más amplios, más ricos para diagnosticar y calificar bien, ¿no? La búsqueda se hace relativamente más fácil, lo que hay es ponerlo en práctica, ¿no? No queda otra, o sea, o curiosear, curiosear y curiosear. Hay mucho más opciones para el diagnóstico que el CIE-10, ¿no? La codificación es automática, o sea, por más que el número parezca muy complicado, pues es automático. Las CIPRIS y las IAFAS, las CIPRIS ustedes saben son los establecimientos de salud propiamente dichos y estas son las aseguradoras, fácilmente van a trasladar a los software. Incluso hay un mensaje ahí para que yo contacte, ¿no? Y me puedan asesorar para pasar esto al sistema hospitalario que yo tenga, ¿no? Porque los hospitales, clínicas, etcétera, a veces usan diferentes sistemas. Por ejemplo, en el IS usamos InVision, pero supongo que debe ser muy fácil pedir que queremos implementar el CIE-10 y nos dan las facilidades para poder ponerlo en el software, ¿no? Se actualiza fácilmente como cualquier aplicación, ¿no? Entonces, como vemos, los fraseos siguen cambiando, yo veo que siguen cambiando cosas, y ¿no? Y supongo que vendrán versiones y actualizaciones en web. Como esto es vía web, entonces es muy fácil actualizar. En cuanto a las desventajas, sí veo que siempre pues hay un temor a lo desconocido, ¿no? Como siempre, ¿no? Cuando hay algo, y sobre todo cuando es diferente y cambian los códigos y me sacan de una rutina, siempre hay un poco de temor. La codificación es más compleja, como hemos visto, ¿no? Pero habría que familiarizarse. No sirve mucho para el diagnóstico fino, o sea, me refiero ya a cuestiones muy, incluso que le puedan interesar a los seguros, ¿no? Para cuestiones de pago y cosas, ¿no? Por ejemplo, si el terigio es el grado del terigio, ¿no? Qué sé yo, cosas ya más finas que sí van en la historia clínica, pero no en el diagnóstico mismo, ¿no? Pero definitivamente hay más diagnósticos que en el CIE-10. La versión física resulta innecesaria, aunque existe por ahí un libro del CIE-11, pero es un tremendo tomo también por ahí, pero creo que no va a tener mayor éxito su venta, ¿no? No sé, como en el INO hemos hecho la famosa adaptación, en este caso ya no podríamos hacer adaptaciones. Tendríamos que contactar, ¿no? Con OPS dando nuestras sugerencias en cuanto a cuestiones oftalmológicas y para que sugerir cambios y arreglos, etcétera, ¿no? Sería muy difícil, salvo que los programadores nos ayuden a hacer ciertos cambios en el mismo software, no sé si será posible, para aumentar algunos códigos o modificar algunas cosas, etcétera, ¿no? Pero lo bueno es que sí hay más interacción, ¿no? El CIE-10 en cambio no, era un Excel, un libro y punto. En cambio acá sí hay probabilidad de poder comunicarse y dar sugerencias desde el punto de vista de cada especialidad, pues que tiene sus singularidades, ¿no? Entonces esto es lo que hoy día les había traído a todos ustedes para hurgar un poco, ¿no? En el CIE-11, ¿no? En el CIE-11. Y la única manera, como voy a repetir, es la práctica y la puesta en marcha para ver en el transcurso del uso la validación de esto, ¿no? Tarde o temprano va a ser, porque tarde o temprano va a haber intercambio de servicios, intercambio prestacional entre subsectores, y eso va a ser, creo, una condición fundamental para que esto se implemente ya. Gracias, Javier. Gracias, doctor Pedro. No, al contrario. Gracias, porque ya de a pocos estamos entrando en el tema, ¿no? Porque en realidad es cierto, nos hemos acostumbrado ya al CIE-10, pero tenemos que ir de a pocos ingresando al CIE-11, ¿no? Entonces, adicionalmente a lo que habías mostrado en la página del CIE-11, hay un capítulo de capacitación que también lo pueden ingresar. Yo creo que los invito ahí a... sí es largo, pero incluso se puede ir, mejor dicho, de frente al 9 y te van guiando poco a poco cómo ir codificando y luego te hacen unas preguntas para ver si has aprendido, etcétera, ¿no? Entonces, eso también me parece interesante en este sistema porque nos va a ir llevando de la mano y poco a poco ir aprendiendo, ¿no? Que es lo que preguntaba también por ahí el doctor Pepe Velasco, ¿no? En relación a
a ir aprendiendo cómo usarlo, ¿no? El otro tema es en relación, hay una pregunta de José Velasco también, que en la actualidad las clínicas nos pagan con el CEUS y ese tarifario está desactualizado, ¿no? Sí, ¿Cómo hacer exactamente. llegar la información a las personas responsables? Claro, acuérdense que lo que dijimos es que los procedimientos sí no usan C11, sino, en el caso del sector privado peruano utiliza CEOs por una tradición muy antigua, pero que, como digo, el punto de quiebre va a ser el momento en que ya tengamos que intercambiar servicios. Y una clínica de servicios de salud o al mismo CIS, por la cuestión de las redes, y va a tener que codificar conforme al catálogo de procedimientos, ¿no? Que deriva del famoso CPT americano, ¿no? Entonces, ahí va a ser, ¿no? El cambio, ¿no? Digamos, ¿no? De eso. Ahora, claro, se siente muy cómodo ahorita el sector privado con SEO, las aseguradoras lo usan desde hace mucho tiempo, por lo tanto hay una comodidad, ¿no? Hay un status quo, un estado de confort con esa codificación, ¿no? Pero, como le digo, bueno, tarde o temprano va a cambiar, ¿no? La doctora Serrate Sí, pregunta si esto es aceptado por su salud, el CI-11. Ah, claro, doctora Serrate, gracias por estar ahí, sí, sí la vi. Como dije, la OMS no es vinculante, o sea, no estamos obligados a usar esto ya, ¿no? Supongo que hay algunos países donde como piloto lo está implementando OMS con todo un aparataje de apoyo a asistencia técnica, ¿no? En el caso del Perú, no. Y su salud no, tampoco no se ha pronunciado al respecto, ni el MINSA, nadie ha dicho que a partir de ahora se debe usar el CI-11, ¿no? No, nadie lo ha dicho, ¿no? Lo más probable es que el MINSA también lo haga, digamos, en una región o en parte de Lima, qué sé yo. No, porque es imposible mandar esto de un sopetón de un día para otro, pues no, sería un caos, ¿no? Entonces, no hay, su salud tampoco, o sea, no hay ninguna normativa peruana que ahorita diga que se impone el C11 y a partir de diciembre del 2022 ya todos deben dar con C11, no hay. y es correcto, ¿no? Su salud todavía, toda la información que se le envía del CTIPRES a su salud es con el CIE-10, ¿no? Y por otro lado, es como dices, ¿no? O sea, yo estuve eh, contactándome con gente del MINSA y tampoco, no hay, lo único que me han dicho es que averigüe a través de transparencia para ver qué va a hacer, que nos den una respuesta, pero ni ellos mismos todavía están eh, en la implementación, ni siquiera en capacitación, ¿no? Que es lo que yo le decía, a ver si nos van capacitando, eso, pero no hay nada todavía. O sea, en Sí, cierto modo pienso yo que es una, entre comillas, ventaja para ir más o menos acostumbrándonos, ¿no? Con esto que nos has mostrado, ¿no? Me parece. claro, hoy día le hemos dado una hurgada muy superficial, ¿no? Pero necesaria, sin embargo, porque ya que cada vez pues, se podría profundizar más al respecto, buscar y hacer un grupo de trabajo, por ejemplo, ¿no? La Sociedad Peruana de Oftalmología podrá hacer un grupo de trabajo, no sé, o bajo el grupo de administración, ¿no? Pues hacer un análisis un poquito más profundo de esto para poder hacer las sugerencias que sean necesarias y oportunas a la mismísima OMS, ¿no? Es totalmente factible en estos tiempos de la interconectividad, ¿no? Sí, y yo creo que es importante y ampliando un poquito a la pregunta de José Velasco en relación al tarifario SEU, ¿no? Es cierto, o sea, es muy antiguo y obviamente las compañías están tranquilas con eso, ¿no? Entonces, creo que la sociedad, nosotros deberíamos reunirnos y ver, ¿no? O sea, cómo el código
el catálogo de procedimientos, hacerlo, conjugar, si se puede decir, un poco con el CEBUS para variar un poco las tarifas, ¿no? O sea, es la forma, porque, claro, o sea, una vitrectomía, pongamos que está codificada con un valor de unidades mucho menor que una catarata, ¿no? Entonces, desde ahí ya estamos viendo cómo esto está, ¿no? O en cirugía plástica, pongamos, ¿no? O sea, no cubren, o si cubren, no es nada. Entonces, creo que debe llegar el momento en que de repente por capítulo se pueda reunir para revisar el código de procedimientos, que es el que en la actualidad estamos manejándolo también, ¿no? O sea, las clínicas estamos manejando ahorita el código de procedimientos para de cierto modo mejorar un poco nuestra facturación, ¿no? Entonces, es importante que en algún momento en la sociedad también empecemos y eso plantearlo pues a las compañías, ¿no? O sea, para que las clínicas lo planteen a las compañías, ¿no? Creo que se Perfecto, tiene que Javier. hacer en algún momento. Sí, una de las cositas que, bueno, a raíz de esta charla entré yo en YouTube a ver si es que había algo con respecto a CI 11 y si hay algunas charlas, unas muy cortitas y otras muy largas. Obviamente yo entré a las cortitas para ver un poco, pero es justamente lo que Antonio, el doctor Tuset, nos ha planteado, pero desde el punto de vista oftalmológico, porque no vi ninguna de esas que tuviera en el mundo oftalmológico lo que Antonio nos ha desplegado, que lo ha hecho excelente, ¿no? Entonces, si es que alguien quiere entrar a ver eso, puede verlo ahí, pero la opción que nos ha dado Antonio, que es desplegar uno mismo, hacer la búsqueda directamente con el aplicativo, me parece pues bastante práctico para uno ver y irse acostumbrando, ¿no? A esta nueva modalidad. Por ahí había una pregunta del doctor Mayor, si hay variación del CIE 11 versus el CIE 10 en los exámenes de salud ocupacional, específicamente en oftalmología. Bueno, ese es un capítulo que no he hurgado mucho, habría que ver, pero acuérdense que los procedimientos son con el catálogo de procedimientos, ¿no? No es con el CIE 10, con el CIE 10 u 11. El CIE 10 u 11 más está orientado a enfermedades y daños. Si bien el CIE 10 y CIE 11 tiene algo de procedimientos, pero lo ideal es usar el catálogo, ¿ya? El catálogo. Y ahí hay todo tipo de procedimientos quirúrgicos, médicos, tanto diagnósticos como terapéuticos, invasivos, no invasivos, ahí, ¿no? Lo recomendable sería para procedimientos de salud ocupacional, usar el catálogo de procedimientos, ¿no? Acá no he hurgado, francamente, debe haber, francamente, le soy sincero, no lo sé, habría que hurgar, habría que dar una, ¿no? Por ejemplo, en este capítulo que hay que dice razones por las cuales las personas se acercan a los servicios de salud, ¿no? Que ahorita se me ha ido. Bueno, habría que abrir de nuevo. Si pones salud Sí. ocupacional, te van a salir algunos examen, algo muy... Motivos para el contacto con el sistema de salud en relación con los ojos a la visión. Quizá ahí puede encontrarse algo relacionado, ¿no? O, a ver, vamos a ver, como dice salud ocupacional. No, pero, claro, estando cuidado de un profesional, instrucciones para eso, no es muy específico realmente, ¿no? Entonces, lo que parte la cuestión ocupacional es de un diagnóstico, de un daño o de una enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, de ahí sale ya los procedimientos que hay que hacer. Y los procedimientos, lo ideal es el catálogo. Esa es la idea general. El catálogo también tiene un Excel, entonces si se lo puedo dar a la sociedad para que lo difunda y ahí pueden ir buscando en realidad todos los procedimientos, exámenes que realizamos, no solamente
de oftalmología, ¿no? Sino anestesia en oftalmología, anestesia para cirugía de párpado, anestesia para cirugía, ¿no? Entonces, todos esos tienen un código. Y en base a esos códigos se puede ir, pues, también, en algún momento ir haciendo las tarifas, ¿no? Claro, y lo más importante es que cada procedimiento tiene unidad relativa de valor, ¿no? Exacto. El 1 es la consulta, ¿no? Entonces una cirugía pues de vitrio será pues 30, ¿no? Una cirugía de catarata será por 10, ¿no? Entonces también ayuda a hacer las tarifas, costos, sobre todo los tarifarios, ¿no? Para compra y venta de servicios. Entonces eso es y creo que en la última versión hay más de 5.000 procedimientos, si no me Sí. equivoco. Incluso nos han Claro. mandado una carta a la sociedad para ver si hay algo que, no sé si les ha llegado a ustedes también, para ver si al ministerio le decimos, bueno, cambien esto o agreguen esto, ¿no? Entonces, Sí. Nosotros tenemos, como le digo, la versión del Lino que les presenté. Y ustedes pueden entrar. Y si alguien quiere el Excel, yo le voy a mandar al doctor Villalobos el Excel que utilizamos en el Lino, de todos los procedimientos, como dijo el doctor, no solo oftalmológicos, anestésicos, algunos de rayos X, algunos de laboratorio, todo eso, pues, es inherente a la cuestión oftalmológica, ¿no? Y la parte incluso hasta salud colectiva, ¿no? Entonces también lo tenemos en Excel, porque eso lo hemos trabajado bastantes años, para tratar de adaptar el catálogo peruano que tiene como 5.000 a 400 o 500 que manejamos en el INO, ¿no? no sé si hubiera alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte. Yo quisiera agradecer a Javier y a Javier Villalobos y al doctor Antonio Tucet por agregar este tipo de iniciativas, ¿no? Para darnos a conocer cosas que en el futuro nos van a servir mucho. Y bueno, el futuro en este caso se ve que está allá, ¿no? Herramientas que después las vamos a tener usando en el día a día, ¿no? Sí, al contrario, creo, Pedro, muchas gracias por la disposición siempre de participar, apoyar con nosotros. Antonio también, ya nos ha apoyado en el Congreso, siempre están llanos a colaborar. Y agradecer a los presentes y por sus preguntas, por sus inquietudes. Y bueno, estamos en esto para seguir apoyando a través del capítulo de administración. Muchas gracias con todos y a seguir cuidándonos. Gracias, Antonio. Gracias, Pedro, nuevamente. Nos vemos. Gracias. Gracias, doctores. Gracias a los asistentes y a su disposición. Hasta luego. Chao, cuídense. Gracias.